¿Qué te da ansiedad? Los exámenes y los trabajos grupales, a veces las exposiciones también. La inseguridad ciudadana. Cuando no cumplo con lo que me propongo. Dentro de la carrera, lo que me da ansiedad más que nada es una semana antes del examen o de un examen importante, el tratar de terminar todos los temas que no has podido terminar, eso da ansiedad bastante. Muchas veces, como lo han escuchado, decimos nos sentimos ansiosos cada vez más. Bien, eso a veces puede ocurrir hoy con todo el contexto que vivimos, el estar súper conectados, buscar ser competitivos, resulta que nos estamos volviendo un poquito más ansiosos. Sin embargo, la ansiedad es un estado emocional que puede llevarnos a no ser funcional. Y para poder hablar más sobre la ansiedad y especialmente cómo ésta se puede convertir en una ansiedad colectiva, tenemos a nuestra especialista en el programa de hoy, la doctora Vanessa Valera, quien nos va a decir la importancia que tiene cuidar la ansiedad y el estilo de vida saludable, cómo puede repercutir en un estado de ansiedad colectivo. Soy Dani Araujo, bienvenidos a Cayetanamente. Bienvenida, Vanessa. Es un gusto tenerte en el programa, especialmente porque hoy vamos a tocar un tema que seguramente a todos nos va a interesar saber cómo afrontarlo, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, generalmente las personas decimos, me siento ansiosa, ¿no? Y a veces no lo declaramos o lo definimos claramente, ¿no? ¿Qué está pasando cuando una persona siente que tiene ansiedad? ¿O cómo, a qué se refiere la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una emoción totalmente normal que se activa frente a situaciones de peligro, ¿no? O de riesgo de la vida, ¿no? Nos permite tomar decisiones rápidas, nos permite poder, de repente, si algo va a caer encima de nosotros, reaccionar, ¿no? Mientras que eso ocurra frente a un suceso y solamente quede en ese tiempo, es totalmente normal. Como una reacción. Como una reacción, ¿no? Como una reacción al estrés también puede ser, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando ya se transforma en un trastorno, vamos a decirlo así, donde ya necesito buscar ayuda. Cuando esto aparece sin motivo o dura más allá de lo que debe durar o los síntomas son muy intensos, ¿no? Porque estamos hablando de palpitaciones, sudoración de manos, temblor de cuerpo, ¿no? Angustia a veces. Entonces, cuando esto ya es constante y, por ejemplo, como usted decía, no hay preocupaciones de la vida diaria. Por ejemplo, hay personas que si su hijo se demora 5 minutos en llegar, ya, pensamientos catastróficos, ya lo atropelló el carro, ya lo mataron, o sea, se va a un extremo. Entonces, ahí ya causaría disfuncionalidad y ahí estaríamos hablando quizás ya de un trastorno de ansiedad. Entonces, en este ejemplo justo que señalas, hay un estímulo que lo provoca, ¿no? Porque de repente las personas podríamos tener temblores, de repente agitación, ¿no? Pero no necesariamente eso va a significar la ansiedad. Tiene que haber ese estímulo fóbico, ese estímulo temeroso de que algo va a pasar para que recién nuestra forma de reconducirnos sea de manera ansiosa. Claro, o sea, si es que hay un estímulo y dura en ese tiempo, por ejemplo, hay personas que les da un poco de ansiedad exponer, ¿no? Frente a varias personas. También hay personas que tienen fobias a ciertos, ¿no? elementos, entonces eso ya es uno de los tipos de trastorno de ansiedad. Por lo tanto, estamos hablando de una respuesta ante una situación que la asumimos seguramente amenazante, ¿no? Que se puede dar. Si a una persona se le pregunta, ¿cómo es que se manifiesta tu ansiedad? Seguramente nos dará la misma respuesta o cada uno tiene una forma diferente de poder responder a la ansiedad. Distintas formas. Por ejemplo, puede ser con migraña frente a una situación. Un síntoma, ¿no? Una migraña activa las migrañas. O si sufro de migraña, de pronto me comienza a dar muy seguido, o hormigueos, mareos, vértigo. Cada persona experimenta la ansiedad de una forma muy distinta,
pero la gran mayoría es con preocupación. Claro. Siempre algo malo va a pasar, esto no va a salir, siempre es pensamientos rumiantes, como le decimos, porque está ahí dándole vuelta, y anticipatorios catastróficos, ¿no? O sea, que me anticipo y que pienso que todo va a salir negativo. Ya, entonces eso comienza a aparecer en la persona. Nos vamos a anticipar a una situación que no tenemos evidencia de que vaya a ocurrir, entonces comenzamos con esas respuestas, ¿no? Pero también en algunas personas dicen, yo no tengo ningún síntoma, pero lo que sí, cuando estoy temerosa de algo o pienso que algo va a ocurrir, como que me bloqueo, ¿no? Como que me desoriento, ¿no? O sea que hay también una situación cognitiva en quien tiene ansiedad. Sí, también pueden perder en ese momento la capacidad de respuesta, ¿no? Se congelan, ¿no? Y entonces ya no responde frente No a esa responden situación. frente a nada, ¿no? Las personas solemos estar, frente a las circunstancias, y hoy más tenemos una serie de estímulos que nos podrían dar temor, ¿no? Sí, sí. Entonces podríamos estar hablando de una situación amenazante constante, ¿no? Sí. ¿Es posible hablar de una ansiedad colectiva? Bueno, actualmente sí, por las situaciones en las que vivimos, ¿no? Ujú. Ya no hay seguridad en la calle, entonces ya uno sale con la predisposición, ¿no? Del estado de alerta. Entonces recordar que estar en un constante estado de alerta va a generar pues un desequilibrio hormonal, ¿no? Y por lo tanto, en algún momento va a desencadenar una ansiedad, ¿no? Y sí es colectiva porque la gran mayoría ya salimos a la calle con miedo, pensando que nos pueden, asaltar o hasta matar, como ha pasado en restaurantes y en cualquier distrito. Realmente ya no estamos libres. Entonces estamos frente a esa situación que hoy se presenta con mayor. Sí. Esta referencia que haces, que de pronto comenzamos a tener cambios hormonales a consecuencia de la ansiedad, va a tener una repercusión en las personas, ¿no? Claro. Y de repente esto estaría orientado a la intervención. Sí, por ejemplo, cuando hablo de hormonal, hablo del cortisol. Entonces, al aumentar aumenta el estado de alerta. Aumenta también la presión sanguínea. Por lo tanto, comenzamos con enfermedades cardiovasculares. No perdemos peso, ganamos peso, dormimos mal, ¿no? Por la ansiedad. Y genera pues todo un círculo vicioso, porque una persona ansiosa, estar así todo el tiempo con esa desesperación, cansa, entra depresión. Otros comienzan a tomar clonazepam, alprazolam, que son los más adictivos, o drogas y alcohol. Y a veces simplemente los toma no necesariamente porque tenga su tratamiento, ¿sí? No, lo toman porque como a la vecina le calmó y a él también, entonces se lo toma. Eso es algo que creo que nos hemos acostumbrado a escucharlo, ¿no? Pero ¿cuán peligroso es esto, Vanessa? Las benzodiazepinas, que así se llaman, el alprazolam y el clonazepam, diazepam también, son muy adictivas, generalmente en personas ansiosas, ¿no? Tienen un efecto muy parecido al alcohol por los receptores donde interaccionan, que es lo GABAérgico. Entonces, al final queda una adicción, ¿no? Y es difícil, pero no imposible, ir poco a poco sacándolos, ¿no? Hay uno que otro casito medio difícil, pero la gran mayoría comenzamos a bajar esa adicción. Pero sí, si es adicto a las benzodiazepinas, totalmente sí tiene que ir a psiquiatría. Ahí no hay psicoterapia sola, ¿no? Ok. Eso nos lleva también a una situación. A veces puede ser que las personas nos sintamos temerosas de circunstancias y comenzamos a evitar esta situación, ¿no? Entonces, una respuesta de la ansiedad también es la evitación, la fuga, de no aceptar o de no comprometernos con algo que nos es amenazante. Claro, por ejemplo, hay personas que tienen, hablando de fobias, ¿no? Fobia a los ascensores, van por la escalera. O fobia a hablar en público, prefieren no hacerlo, ¿no? Y la evitación no fortalece, más bien refuerza, ¿no? Claro, la evitación refuerza. Lo ideal es, si sé que hay estas situaciones, buscar ayuda, ¿no? Vanessa, mira, a veces nos es fácil sentirnos ansiosos porque hay una serie de elementos que lo determinan. No todos reaccionamos de la misma manera, pero de alguna forma, algunos estímulos hoy en día nos dan miedo. ¿Cómo manejar esta ansiedad colectiva? A ver,
las recomendaciones que se da a una persona muy susceptible, muy sensible, que está con el pico de la ansiedad, ¿no? Que ya tiene un trastorno de ansiedad, en este caso llamamos trastorno de ansiedad generalizada, cuando es crónica ya, sí le solicitamos que eviten ver en redes o en televisión o en radio noticias que puedan exaltar más la ansiedad. Generalmente se les pide que quizás si quieren ver noticias, de repente el domingo, que es el resumen, que al final siempre es lo mismo, todos los días, ¿no? Para evitar, pues, incrementar más la ansiedad en el día, ¿no? Porque ya sabemos que hay peligro en todos lados, o sea, volver a ver lo mismo día tras día tras día no le va a hacer ningún bien. Ok. Esto significaría que sería importante que la persona reconozca, ¿no?, qué situaciones o bajo qué condiciones es más fácil, ¿no?, se siente más ansiedad, como para que tome sus precauciones. En el caso de la televisión y de las noticias, sí, mejor, evitar. ¿Cómo nosotros hoy en día podríamos enfrentar las situaciones viviendo en un contexto que fácilmente nos genera miedo? En el caso de la delincuencia, bueno, tomar las precauciones debidas, ¿no? Evitar, pues, sacar los celulares, las carteras en sitios donde haya, pues, gente, evitar estar solos en calles solitarias, hay que evitar situaciones, ¿no? Porque definitivamente si tú decides salir de la puerta de tu casa para afuera, ya sabes que puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, cuidar, digamos. Sí, simplemente cuidarnos, ¿no? En una persona ansiosa generalmente sale acompañada. Es un poco difícil que logre salir sola. Entonces sería... Al comienzo del tratamiento sí está bien, hasta que pueda salir sola. Podríamos decir que esos son, digamos, algunas recomendaciones conductuales que podemos hacer, ¿no? Hay un aspecto importante en quienes les es más fácil sentir ansiedad y en otros quienes difícilmente, ¿no? Y es lo relacionado a lo cognitivo, ¿no? Es así, es posible que de repente determinados pensamientos sean mucho más facilitadores de la ansiedad. Sí, así es. Lo que son pensamientos rumiantes negativos, catastróficos, que le llamamos nosotros, que están pensando constantemente en que siempre va a pasar lo peor, ¿no? Este tipo de personas generalmente sí van a ser más sensibles a tener una ansiedad, digamos, más crónica, ¿no? En otros casos, de repente, si tenemos una situación, por ejemplo, en estudiantes universitarios, ¿no? Que ya se viene el examen parcial, que ya se viene la semana de parciales, va a ser normal que ellos tengan ansiedad, pero solo va a durar esas semanas. Y luego... Pero qué importante que señales eso, ¿no? Porque a veces creemos que la ansiedad es así tan general, ¿no? Pero no. Como bien has señalado, a veces hay un evento específico y como que la ansiedad se va desatando por el evento, ¿no? Entonces podríamos hablar ansiedad hacia los exámenes, ¿no? Podríamos hablar ansiedad hacia un proceso de afrontamiento, ¿no? Pero generalmente es una reacción al estrés agudo, ¿no? Entonces, porque en ese momento nada más es agudo, es porque ahí nomás, esos días de semanas, menos de un mes, está ahí y luego ya vuelve toda la calma. Pero a veces esas situaciones que duran una semana o 2 semanas, que son los parciales, pueden activar ya de por sí, si tienes predisposición genética o por herencia, pueden activar una ansiedad. Y que sí se ve bastantes pacientes, por ejemplo, en la universidad, que en el colegio, bueno, no había tanta dificultad, pero que la universidad ya viene, pues, que no es tan fácil, que hay que sacrificarse un poco más, aplicarse un poco más, entonces dispara la ansiedad. Claro. Y como habías hecho referencia, a veces es el miedo. De repente en el colegio no había, pues, estímulos temerosos, ¿no? Nos sentíamos seguros, y ahora en la universidad es otro contexto, ¿no? Entonces hay otro riesgo, otro tipo de evaluación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el contexto estudiantil o académico, ¿no? Teniendo en cuenta
que así es como se presenta la ansiedad, como una respuesta de miedo ante algo, ante una amenaza, y que va a tener esas respuestas fisiológicas, estas respuestas cognitivas de bloqueo, ¿no? O de pronto me evito enfrentarme. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo es que debemos enfrentarlo? O sea, intervenir, ¿no? ¿Qué hacer cuando estamos frente a una ansiedad? Bueno, ahí igual. Siempre empezamos por cambios de estilo de vida saludable. Quien tiene una predisposición para la ansiedad tiene que entender que es diferente al resto. Entonces hay que hacer cosas distintas al resto. Más ejercicio. Eso me gusta, ¿no? Quien tiene una predisposición tiene diferencias y hay que hacer cosas distintas. Tiene que aceptarlas. O sea, generalmente en la ansiedad no hay que pelear con la ansiedad, hay que aceptarla. Entonces la incorporamos. ¿Y qué decimos? Bien, ¿qué hago con mi ansiedad? Bien. ¿Qué me alivia mi ansiedad? Hobbies al aire libre, ejercicios, deporte, ¿no? Puede ser también practicar lo que se llama mindfulness o conciencia plena. Yoga también sirve bastante para la ansiedad. Los deportes que ya lo mencioné. El gimnasio, si le gusta el gimnasio, baile, tocar algún instrumento musical, dormir antes de la medianoche igual, por el cortisol. Una dieta sana, también igual. Y pantallas, eso sí. Lo que es pantallas de noche, evitarlo, ¿no? Porque la luz hace que el cerebro piense que estamos de día. Entonces, en lugar de comenzar a apagarse para dormir, se activa y ahí comienza. Como ya no duermo, viene un pensamiento de mañana, de pasado, del trabajo, del estudio, del hijo y del mercado y del no sé qué, y ya no dormimos. Y nos quedamos nuevamente en esa rumiación, ¿no? De situaciones que nos pueden ser preocupantes, ¿no? Pero señalaste algo y también diferenciado, ¿no? De que tenemos que pensar en qué nos hace bien, ¿no? Yo me imagino que si una persona está ansiosa y le recomiendo, mira, tienes que correr, tienes que salir, de repente para esa persona no le funciona, ¿no? Porque su característica es diferente. Entonces, eso que señalas de que qué es lo que hace bien es como darse cuenta de. Sí, siempre le manifiesto a los pacientes que busquen qué hobby o qué ejercicio pueden hacer, porque incluso yoga o ejercicio de estiramiento lo pueden buscar por YouTube y lo hacen en casa. O pueden comprarse su maquinita o sus pesas y hacen su ejercicio en casa. Entonces, teniendo todo en cuenta eso, ¿cuál sería el mensaje que tú dejarías a las personas para evitar esto que nos puede suceder, que es la ansiedad colectiva, para aquellas personas que de pronto son vulnerables, ¿no? Y que pueden controlar su ansiedad? ¿Cuál mensaje le mandaría, Vanessa? Yo les diría que básicamente, si yo reconozco que mi ansiedad persiste a pesar que no hay un estímulo, buscar ayuda. Primero, cambiar mi estilo de vida, porque eso es, yo siempre he dicho, el deporte y los hobbies son la terapia, vamos a decirlo, natural de lo que es depresión y ansiedad. Y mientras voy buscando a un psicoterapeuta, y si veo que ya no puedo ni salir de mi casa, porque hay personas que no salen ni siquiera a la puerta de su casa por la ansiedad que tienen, o si ya mi ansiedad va tan severa que me da ataques de pánico todos los días, entonces ahí sí hay que buscar al psiquiatra, porque ya recordar que la ansiedad también es una enfermedad médica. Así es. Entonces hay que, ¿cómo se llama? Darle la medicación. Entonces la misma persona tiene la oportunidad de poder controlar, ¿no?, esta situación de temor, ¿no? Entonces yo creo que esa es la recomendación, como bien lo dices, una cura natural, ¿no? En donde la persona se va a enfrentar a situaciones de peligro, pero si analiza este temor, este miedo, puede salir adelante. Muchísimas gracias, Vanessa. Yo creo que las recomendaciones que hoy nos brindas van a servir muchísimo para quienes de pronto nos asustamos fácilmente, ¿no? O de repente podemos afrontarlo. Claro. Muchísimas gracias. Bien, les voy a dar un dato importante. No es lo mismo hablar de inteligencia colectiva que de error colectivo. Muchas personas podrían desplazarse y poder expresar habilidades y mejorar cada vez, y otras personas podrían cometer mayores errores dependiendo de cómo comunican la información.
Dalton una vez señalaba que si nosotros queremos saber realmente el peso, por ejemplo, de algo, y varios observadores dan una medición y sacamos el promedio de ello, podríamos estar lo más cerca posible al dato real. Sin embargo, esto puede funcionar cuando las mediciones o las apreciaciones son independientes. ¿Qué pasa cuando no lo es así? ¿No? Muchas veces podemos guiarnos de información, de comunicación y hacer que esta comunicación se pueda difundir de una manera que pueda causar un temor, pueda causar una inseguridad en las personas. Es así como puede nacer una situación de ansiedad en donde la mayoría de personas se pueden sentir inseguros por algo y comenzar a tener una ansiedad colectiva. La ansiedad colectiva, entonces, es cuando nosotros comenzamos a tener situaciones de amenaza frente a hechos que se han ido regando o que se han ido comunicando de manera colectiva y perjudica nuestro estado emocional y, por supuesto, nuestro bienestar psicológico. Por ello, es importante cuidar qué es lo que nosotros asumimos como amenazante para que esto no nos cause ansiedad. Con mucho gusto responder sus preguntas de este bloque. Tengo una primera pregunta que dice, ¿la ansiedad es normal? En realidad, ese término de normalidad hay que tener en cuenta en función a que la respuesta ansiosa, cuándo se presenta y cuánto tiempo dura y cómo esto va a perjudicar a la persona. Se dice que podemos nosotros sentir temor hacia alguna situación que nos parece amenazante y si la resolvemos en un corto tiempo y podemos ser funcionales o comenzar a actuar de una manera continua, entonces es solamente una alerta. Una segunda pregunta de María dice, ¿cómo sé que mi ansiedad necesita tratamiento? Bien, si nosotros reconocemos que tenemos ansiedad y nuestras respuestas se han dado en un tiempo prolongado, estas respuestas no permiten que la persona continúe haciendo una vida cotidiana, bloquea su funcionamiento en las actividades que desarrolla, entonces es ahí donde podemos decir que necesita un apoyo de especialista para poder manejarla. Una siguiente pregunta de Mario dice, ¿el celular puede causar ansiedad? Todo estímulo, como el celular o cualquier elemento de la pantalla o cualquier elemento fuera de este contexto podría causar ansiedad en el sentido si nosotros asumimos ese elemento o ese estímulo como un elemento amenazante y que puede ser peligroso para nosotros. Por ello, se define la ansiedad como la respuesta ante una situación amenazante y perjudica nuestra salud mental. Finalmente, nos dicen, ¿qué diferencia hay entre la ansiedad y el estrés? Esta es una pregunta muy valiosa porque muchas veces lo confundimos, ¿no? Una persona puede tener una sintomatología, un conjunto de respuestas parecidas a una persona ansiosa. La diferencia está que el estrés es una respuesta a una situación que no podemos manejar, que no asumimos como que no podemos afrontar, entonces se activa para dar una respuesta de afronte. Mientras que la ansiedad es una respuesta ante una situación amenazante o que asumimos que es amenazante y que por ello sentimos que esto puede estar por ocurrir. Entonces ahí no nos equivoquemos porque de repente una persona puede tener la misma sintomatología, pero hay que preguntar cuál es el factor desencadenante de ello y diferenciar entre el estrés y la ansiedad. Muchas gracias, siempre queriendo contestar sus preguntas, sus inquietudes y síganos escribiendo para poder complacerlos en ello. Con la doctora Vanessa Valera hemos visto cómo podemos diferenciar una ansiedad de una ansiedad colectiva. Hoy en día es importante tener en cuenta que podemos estar expuestos a situaciones que nos causen ansiedad, situaciones amenazantes, pero lo importante es que tengamos estrategias para poder enfrentarlo. Un estilo de vida saludable ha sido una recomendación muy importante por nuestra especialista del día de hoy. Muchísimas gracias. Síganos viendo por nuestro canal Cayetano.plus y escucharnos por Spotify.